Muy buen día, queridos hermanos y hermanas, amigos que están conectados en nuestra reunión de cada semana. Damos gracias al Señor de poder tomarnos este tiempo de reflexión. No vamos a decir de pandemia, de extensión de la pandemia, no la quisiera ni nombrar, pero estamos en un tiempo de considerar algo muy importante de las Escrituras, que es ser rescatados de situaciones. Primero, de tomar conciencia de nuestra situación espiritual y, por supuesto, al ver las dificultades que se han presentado en la vida de nuestra persona, de la sociedad, de tantas formas que realmente necesitan que nosotros seamos relacionados con Dios correctamente. Y algo que puede suceder y que nos afecta es la penalidad por nuestros errores. De alguna manera, cuando nosotros hablamos de errores, podemos hablar de equivocaciones, poniéndolo en un término también tal vez liviano, maldad, decisiones equivocadas, decisiones tomadas en medio de dudas, o algunas veces conductas que pueden resultar adquiridas, tal vez inocentemente, en el devenir de la historia nuestra y que de alguna manera nos inquietan porque no nos sentimos para nada bien o seguros. Hay un mecanismo interno en nosotros que es la conciencia, que a veces nos hace perder el sueño, que digamos tiene en nosotros como una luz, como un semáforo que se enciende en un intermitente no amarillo como nuestros semáforos en el tránsito, sino en rojo, como dándonos a entender de un peligro, de algo que es pernicioso, que es malo y que nos hará daño. De todas maneras, aunque eso nos condiciona y dudamos, esto juega en dos terrenos que podríamos decir qué es lo bueno y qué es lo malo, o porque todos lo hacen o muchos lo hacen, me pone más en duda si es bueno o es malo. Ha cambiado tanto la cultura y como lo dice Isaías 5, hay quienes a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. En esa vicisitud está nuestra sociedad y lamentablemente creo que son muchas las cosas que se van trasvasando de lo malo como si fuera bueno, y aún lo que es peor, que lo bueno sea considerado extraño, antiguo, arcaico, no necesariamente tacharlo de malo, pero por lo menos no me sirve, no se usa, fue. Entonces ahí está la suerte de decisión para aceptar ciertas cosas que no nos dan ninguna tranquilidad. La conciencia, cuando nos hace dudar, es para que nosotros pensemos y repensemos qué estamos haciendo, porque nos asusta o nos carga, hasta nos controla para tomar alguna decisión. Y también somos propensos en ese caso a acciones inconvenientes, desacertadas, perniciosas, malas. Y como consecuencia proviene la culpa en cosas que hemos hecho, en acciones que hemos tomado, decisiones equivocadas, daños provocados a otros o a nosotros mismos, cuando sucumbimos ante algo que no podemos cambiar, porque lo que ya hicimos y pasó, pero podemos decir, bueno, hay alguna salida, alguna expectativa, alguna esperanza. Y a veces el ser humano queda ahí entrampado, por así decirlo, en una indecisión que lo lleva a una infelicidad, a una inseguridad, a una incertidumbre, casi diría eterna o permanente, y que no le da ninguna estabilidad emocional para sentirse como se debe sentir. De todas maneras, la conciencia ha sido puesta por Dios en nosotros para que tengamos el concepto de moralidad. Se habla de inmoralidad o de amoralidad, o sea, saber o entender qué es lo bueno y de pronto desconocerlo. Amoral, no tengo dudas, no sé, no quiero pensar en esto. O la inmoralidad, que si no me importa, lo voy a hacer lo mismo. Y mientras tanto la conciencia en nuestra mente acumula esa culpa, esa penalidad que está latente y no nos deja
muy tranquilos. De todas maneras, así como somos de racionales e inteligentes, también somos responsables por esta moral que tenemos instalado en nosotros. Habrá quienes prácticamente la han reducido a cero, pero quisiera referirme no solo a ellos, sino a aquellos que están en la suerte de incertidumbre que no les deja vivir en paz, por decirlo de alguna manera. Pero igualmente somos responsables. Cuando nos equivocamos, nos podemos arrepentir, y arrepentir significa cambiar el rumbo, una conversión de 90 grados, como en los desfiles del ejército, los que hacíamos en la escuela cuando íbamos a la secundaria, ¿verdad? Y algún 25 de mayo estábamos desfilando por la ciudad. Bien. Y por otra parte, sucede algo muy, ¿cómo diría? Muy incompleto, que es el remordimiento. No es arrepentimiento. Remordimiento es decir, hice mal, estoy mal, pero no cambio la conducta o no logro cambiarlo. Entonces estoy otra vez en este juego de lo bueno y lo malo. Y lo bueno y lo malo marca nuestra estabilidad emocional, nuestra vida, nuestra paz, nuestra felicidad, en definitiva, para que realmente estemos dudando. Y a veces eso se convierte en una desesperanza y aún en una palabra que no se usaba mucho y se usa hoy, que es el estigma. Estar condenado a decir, bueno, yo no puedo cambiar, yo he hecho tantas cosas. A veces decimos, no tengo perdón de Dios, o de otro decimos, esto no tiene perdón de Dios. Bueno, no podemos calificar tan alegremente qué es el perdón de Dios en manos de nuestras acepciones, de nuestra percepción de las cosas. Pero sí tenemos a alguien que nos puede mostrar nuestra propia conciencia en nosotros y algo que tenemos a la mano, que es la palabra de Dios, la definición de Dios del bien y del mal, la definición de decir, bueno, nos equivocamos y ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo corregimos? Bueno, hay una manera de entenderlo que es no dar en el blanco, errar el blanco. Esa es una definición práctica que trata de hacernos ver qué es el pecado, porque la palabra última que queremos usar o atender o aceptar es pecado. También hay otra definición que es no dar la talla, o hay otra que me llegó por acá, caer cerca. O sea, puede ser una flecha que es enviada hacia un blanco y no llega. Eso está implícito en ese versículo de Gálatas que dice, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Ese desmayamos es la flecha que no llega a destino, pero nosotros tenemos que decir, vamos a continuar haciendo el bien, lo vamos a tratar. Ahora, cuando uno habla de pecado, nos encontramos con una palabra muy fuerte y muy clara, y en buena hora que es clara, porque nos marca una deficiencia tremenda que podemos decir es prácticamente no lo podemos vencer por nosotros mismos. Y podemos corregir el rumbo, proponernos y nos vuelve a suceder algo, una respuesta, una reacción, una actitud y volvemos a decir estamos mal. Bien, la palabra de Dios habla claramente del pecado. Y nosotros podemos decir tenemos las mejores intenciones, pero fallamos, pecamos. Y quisiera que usted no se asuste, ni se espante y diga, bueno, efectivamente es así. Nos revolcamos en el mismo lodo, como dice Discépolo en la canción. Bien, ¿qué hacemos cuando asedia esta conclusión, llegar a la conclusión, hemos pecado? Tenemos dos noticias, o por lo menos dos expresiones clarísimas en el Evangelio. Una dicha por el Señor Jesucristo, cuando Él dice que la luz vino al hombre y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Se lo leo tal cual está en la Escritura.
Y dicho por el Señor Jesucristo es una palabra más que categórica y nosotros debemos prestar la debida atención. De aquella persona que admiramos, que el mundo admira, que en estos días recuerda y que de alguna forma hace que estemos atentos, por lo menos en parte, de lo que Él es o lo que Él dice. La palabra que les voy a leer dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Fíjese que centra en creer o no creer en Cristo, no es poco, ¿eh? Y esta es la condenación, y este es el versículo, verso 19 de Juan 3. Esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Pero todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Pero el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Esto está hecho en el contexto de la legalidad que Dios había puesto, o la ley, al pueblo de Israel, que el pueblo manejaba hasta los días del Señor. Y acá estaba la controversia de lo bueno y lo malo que estaba en la persona. Ahora, hay una condenación, hay una penalidad. No nos pongamos mal, pero es así. Por ejemplo, también el Señor en Juan 10:10 dice que el ladrón, hablando de la parábola del redil y las ovejas, no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Ahí está implícita la buena y la mala noticia. Tengo otra también. A ver, ¿qué es hurtar? Creo que todos sabemos. De repente desaparece una cosa y no sabemos quién se la llevó. Silenciosamente alguien entró en el coche o en la casa y se llevó algo de valor. Y nosotros ni lo vimos. Está el robo, que tiene la connotación de que hay o un asalto, que sí vemos quién vino encapuchado, con el barbijo, con lo que fuere, y no podemos distinguir quizás la cara, pero nos amenazó o rompió la cerradura, y la compañía seguro dice, bueno, si la cerradura está rota es robo. Bien, alguien hurta, y uno dice, a ver, piense usted en los niños, ¿en qué momento un niño inocente pasa a ser un pícaro consciente? Alguien le hurtó la inocencia. ¿Usted se puede acordar en qué momento de su vida le ocurrió esto? Creo que ninguno. Por picardía, por desobediencia, por hacer una gracia. Hay gente que le enseña a los chicos a mentir, a decir malas palabras para divertirse, ver cómo el nene la dice bien, la dice mal. Y el chico está jugando con una frase, una palabra que realmente esencialmente es mala, pero al estar rodeada de la gracia del chiste, lo toma como una cosa natural y tal vez de ahí empieza a ser pernicioso esto que después conlleva la culpa. Hurtar, matar. Matar es que la persona no quiera tener relación con Dios mientras vive. Y el pecado nos llevó a la muerte porque Dios estableció esto y lo dice que así como por un hombre, Adán, vino la muerte y la muerte pasó a todos los hombres, la contrapartida es también por uno, Jesucristo, la vida, la justificación y la salvación a todo aquel que cree. Entonces la buena noticia es que hay una solución y está en Dios. Y en nosotros podemos debatirnos en toda la vida ocupados en ver cómo mejorar un poquito y no avanzamos. Hay otra expresión muy clara y esta campaña, este tiempo que estamos viendo, lo estamos sustentando en la carta a los Romanos. Romanos 6:23 nos dice: la paga del pecado es muerte, la retribución que corresponde al pecado. Pero el regalo de Dios, dádiva, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, así como tenemos la conciencia que nos lleva a darnos cuenta, considerar que somos pecadores, también Dios nos ha mostrado no solo el pecado, sino la solución que está en él. Y ahí el error nuestro, también como error, puede ser, voy a tratar yo de mejorar las cosas. Mire, el pecado en principio se niega.
No, no es así. ¿Está bien? Tratamos de buscarle la vuelta a ver si no, no es tan grave. O, de última, después, por comparación, lo justificamos. Decimos, bueno, lo hizo fulano, lo hace, qué sé yo, las autoridades, lo hace el gobernador, los jueces, el presidente, qué sé yo. Buscamos un parámetro claro para decir, yo no soy tan así. Bueno, no quiero hablar de, como siempre, no me quiero meter en temas políticos, pero lo que yo quiero hacerles ver es esta eh, decisión de Dios de rescatarnos de ese entrampado que es el pecado. Y que nosotros podemos debatirnos tratando de vencerlo y nos vence. Y cuando encontramos que hay de parte de Dios algo que transforma, que recupera en la persona la faz espiritual que Dios ha puesto y el pecado recibido, trasladado, practicado, nos ha hecho perder esa relación. Entonces, cuando yo acepto primero que soy pecador, lo reconozco. Cuando yo me doy cuenta que la noticia o la mala noticia me llena de culpa, de incertidumbre y de penalidad, ¿qué hago? Bien, qué bueno es que nos digan no culpable. Ustedes vieron en los veredictos estos que se ven a veces en las películas, en las series, en un jurado, mayormente son americanos, y hay un jurado, y ¿qué decisión tomó unánime el jurado? Dice no culpable, no, qué sé yo no lo pesco totalmente por mis buenos oídos. No culpable, es decir, declarar no culpable al culpable. No es que no lo fuera, sino que se le declara justificado. ¿Está bien? Justificativo, nosotros mandábamos a la escuela cuando faltábamos y la mamá mandaba un papelito, el niño nació, despertó enfermo, con dolor de, qué sé yo, de garganta, no va a la escuela. Y a lo mejor al otro día acompañamos un certificado médico, o cuando vamos, faltamos al trabajo. Bueno, de alguna forma nosotros estamos diciendo, se justifica la falta. Muy bien. ¿Cómo hace Dios para rescatarnos de esta culpa, condenación, del error? Porque podemos decir, hay en Dios y en nuestras buenas intenciones restaurar. Restaurar, podemos hablar de un mueble que se restaura, una obra de teatro, una imagen, un adorno de nuestra casa. Y hacemos bien en pensar que se puede restaurar. Pero hay algo allí que está quebrado, fracturado y que fue pegado, por así decirlo, restaurado. Pero encontramos otras palabras parecidas. Ser libertados del pecado, ser sanados, sanados en lo íntimo, ya no es por una herida física, sino una herida emocional, espiritual, interna. Podemos decir que somos también, a ver, lo tengo muy, muy difuso por acá, podemos nosotros pensar en una restauración emocional, algo que hace que nosotros estemos con alguna certeza o seguridad que las cosas están bien. Y eso nos llena a nosotros de tranquilidad y nos da esperanza. Ahora, ¿está en el hombre o está en Dios? El hombre se debate y pasa la vida tratando de corregir rumbos y Dios tiene para nosotros la verdadera solución, la justificación por fe en Cristo. Entonces, cuando uno va a Romanos, ya que estamos en Romanos, capítulo 3, donde el escritor, el apóstol Pablo, pone muy claramente el tema de que todos hemos pecado y hemos sido destituidos. Destituir tiene el sentido de alguien que tenía una posición y fue destituido. Puede ser un presidente, un juez, un militar, ¿no es cierto? Alguien que tenía un rango y fue destituido de eso. El hombre tenía relación con Dios. Y nos dice la palabra, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. 3:23, famoso, conocido. 24, siendo justificados gratuitamente, esta es la palabra justificados, gratuitamente por gracia, su gracia, mediante la redención, el rescate, que es en Cristo Jesús.
De ese rescate hablamos. A quien Dios puso como sacrificio, la palabra es propiciación, por medio de la fe en su sangre, en el sacrificio cruento de Cristo, para manifestar su justicia. No es que le dio un ataque de olvido, sino la justicia está hecha. A causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados y con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Acá tenemos al juez, al jurado que nos declara culpable y al Salvador que nos rescata, y somos declarados delante de Él que es el justo, no deja de ser justo, y que justifica. Ustedes dirán, son términos legales, efectivamente. A mi amigo Fabricio, abogado, un día aplicándole, le digo, mira, te tengo que hablar en términos legales. Si alguien paga la cuenta tuya, ¿es justo o no es justo? Vos no la pagas, la paga otro. Es injusto. Pero la cuenta está saldada. O sea, es justo, se pagó la cuenta, no la pagaste vos. Bueno, la justicia de Dios imputada al hombre. Es decir, la justicia de Cristo. Y para esto, ¿qué hizo Dios? Se encarna. Y nosotros tenemos que glorificar a Dios en la persona de Cristo o en esa voluntad salvífica, amorosa, llena de misericordia y de amor y de gracia para con el hombre. Un acto de amor, de común acuerdo, Padre, Hijo y Espíritu Santo, la Santa Trinidad. El Hijo se encarna en la Virgen María. Y allí hay un hombre que nos representa a nosotros porque es hombre y es justo a los ojos de Dios, esencialmente y primariamente. Y obvio, si lo es ante los ojos de Dios, lo era también a los ojos de los hombres. Debía morir no porque no había pecado, pero se puso en nuestro lugar. Y ahí donde se opera la justicia y resulta la justificación. Entonces nosotros podemos decir que hemos sido ya no restaurados, aunque es una palabra maravillosa, como un parche, como una recomposición, pegar algo, religar algo, con la gotita o el otro, ¿cómo es? El école. Hace un rato yo tuve que pegar algo con école. Bien. Sino regenerado, nacido espiritualmente de nuevo. Dios regenera. Claro, no es una palabra común a nosotros, pero a Dios sí. Entonces encontramos esto. Somos justificados gratuitamente, somos vueltos a la vida espiritual. El hombre en este debatirse entre lo bueno y lo malo, lo justo y lo injusto, está por así gastando su vida y no llega a completarlo porque hay algo que está desconectado y es su relación con Dios. Y cuando yo usé la palabra religar recién, quiero decir que es la base de la palabra religión. Y el religioso está tratando de religar por costumbres, por modos, por buenas obras, que no son malas, pero no son suficientes para la justificación. El rescate lo ha hecho Dios, viene de arriba, viene de Él. Lo que yo quiera emparchar acá y religar es mío, es mi voluntad. Está bien que tratemos de no pecar, no digo por eso que hay que pecar, pero no declaremos esto como un acto de justificación ante Dios absoluto, completo, con una eficacia eterna. No hay mérito que el hombre pueda hacer, por más que haga buenas obras, puede hacer donaciones a entidades benéficas, contribuir a mitigar el hambre, la enfermedad, la desnudez de la sociedad donde hay tantas carencias. Pero esos son buenos actos humanos. Pero, como dice Job, quiere que le diga el libro más antiguo de la Biblia, Job 9:2, ¿cómo se justificará el hombre con Dios? Esto se pregunta bien en la antigüedad. ¿Cómo será limpio el nacido de mujer? Es decir, el ser humano. El hombre morirá y será cortado. Perecerá el hombre. ¿Y dónde estará él? Palabras de la Biblia, palabras de la antigüedad, en la sabiduría del libro de Job, capítulo 9, 2, 25, 4 y 14, 10. Si usted lo quiere buscar después.
¿cómo se justificará? ¿Cómo estará completo y tranquilo ante Dios? Entonces podemos volver a Romanos y decir nosotros juntamente en Romanos 5:1, conocidísimos, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. No dice posiblemente seremos justificados, dice justificados por la fe. Y tenemos, no dice tendremos, tenemos, sentimos, vivimos esa paz de la reconciliación por la justificación hecha en la obra de Cristo. Esto tiene un mérito que no es del hombre, sino de Dios que nos amó y de Cristo que murió por nosotros. Pero también hay otra expresión, 4:25, en la misma página, el cual, Jesucristo, fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. La prueba de que el rescate es verdadero, efectivo, completo, total, absoluto y eterno, es que Cristo fue resucitado. Él fue entregado, eso lo conocemos, lo hemos visto o lo hemos recordado en estos días. Lo debemos recordar todos los días, o por lo menos congregándonos a veces, una vez a la semana, y venir a la presencia de Dios como iglesia, como comunidad, a decir gracias por la salvación en Cristo. Además, el Señor agregó ese memorial, ese recordatorio del pan y el vino, que nos ayuda a nosotros a no perder la memoria de lo que sucedió. Pero lo maravilloso es que Él no solo murió, sino que fue resucitado. La resurrección la opera el Padre, aceptando el sacrificio del Hijo, para nuestra justificación. Si Él no hubiera resucitado, tendríamos muchas dudas, ¿verdad? Pero la palabra nos dice que está aceptado a la diestra de la majestad en las alturas, Hebreos 1:4, o todos los versículos del versículo 1 en adelante, que describen a Jesucristo. Y lo describe como creador, como sustentador del universo. Y finalmente pone, quien, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Así tan importante que podemos ver la creación, aquellos que se extasían viendo lo que Dios ha hecho en la creación, no puede ignorar lo que Dios ha hecho en la cruz, porque ahí está una muestra no solo del poder de Dios creador, sino del Dios amoroso, salvador, reconciliador, justificador, pero no por amnistía, amnesia, olvido, sino porque pagó alguien nuestra culpa, el rescate. El rescate es la palabra que habla del esclavo que se le paga un monto al que lo tiene y pasa a ser propiedad nuestra. Así ha hecho Dios con nosotros. El precio lo pagó Jesucristo. Y ahora nosotros podemos llamarnos con la palabra de Dios y la autoridad de la palabra de Dios, hijos de Dios. Podemos llamarnos como nos llama el Señor Jesucristo. No se avergüenza de llamarnos sus hermanos. Las primeras palabras que Él habla resucitado y las habla con María, le dice, ve a mis hermanos, los discípulos, y lo que vino después de ellos, la iglesia. Ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre. ¿Qué les parece? ¿Hay duda de esto? Subo a mi Dios y a vuestro Dios. Ahí está la verdadera relación, la justificación del que ha creído en Cristo. Entonces nos gozamos en este día y además en esta semana que se movilizan tantas cosas, lindas cosas de familia, aunque estamos condicionados, lindas cosas espirituales y materiales y comestibles, pero no perdamos el sentido de lo que significa que Cristo murió por nosotros. Finalmente, 5:8 de Romanos dice, más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Hay una traducción que dice que mientras nosotros estábamos pecando, Cristo estaba muriendo. El mundo estaba pecando en los días del Señor. El Imperio Romano, las conquistas, la hipocresía de los religiosos de sus días, etc. Aquellos que pidieron que el pueblo gritara crucifícale. Y no es una ocurrencia, un capricho, una actitud que por un cierto es muy baja, sino que estaba cumpliéndose el plan de Dios. Y Él murió de la muerte más vergonzosa por nosotros.
y fue resucitado gloriosamente por el Padre. Apareció, nadie puede negar que es un hecho histórico y real la resurrección de Jesucristo, documentado. Y después el relato de Lucas en los Hechos de los Apóstoles. Y los discípulos ven al Señor ascender y quedan mirando la inmensidad de los cielos, una nube, y los seres celestiales que les dicen: varones, ¿qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así verá, así vendrá como le habéis visto ir. Hay esperanza, hay certeza, y creo que falta muy poco para que esto ocurra. Muy bien, nosotros justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Que esa paz no sea una paz como la que puede ocurrir en la familia con problemas, esa paz de los amigos que hoy quieren, bueno, ayer, mañana, perdón, yo digo ayer porque hoy es viernes para mí, bueno, que el jueves o el sábado, sino esa paz del alma, del corazón, de la reconciliación. Hay muchas palabras hermosas en la Escritura. Por ahí alguno dirá que abusamos de reconciliación, regeneración, el rescate, que lo decimos redención, y parece una fraseología que la gente no entiende, pero creo que podemos explicarla y entenderla. Dios ha hecho que esto sea así. Así que tenemos un mensaje de esperanza, un verdadero rescate de la pena de nuestros pecados, una justificación eterna, porque es un rescate eterno. ¿Quién lo hizo? Dios. Dios es eterno. ¿Es perfecto y es completo? Sí, porque Dios lo es. ¿Es absoluto? ¿Nadie lo va a poder cambiar? Sí, porque Dios es inmutable, no cambia. Y Él es amor, gracia, misericordia, también es justicia. No nos descuidemos. Si no está nuestra justicia amparado en la justificación por la fe en Cristo, estamos a expensas de lo opuesto de justificación, de la condenación. Por eso hoy demos gracias, y los que están en casa viendo esto y tienen a mano el pan y el vino, pónganse en comunicación de gratitud con el Creador, con el Señor Jesucristo, con nuestro Padre, guiados por el Espíritu Santo, y participen de ese pedacito de pan que habla del cuerpo de Cristo, en el cual se encarnó y vino a morir por nosotros. Y en esa cruenta cruz, derramada la sangre del pacto eterno, rescate eterno, pacto perfecto y eterno. Y nos llenamos de gratitud para la gloria de Dios. Muy bien, oramos. Padre y Señor, cuántas gracias te damos de poder compartir esto tan importante, tan esencial. Te damos gracias por ser declarados no culpables, y te damos muchas gracias por ser justificados también. No solamente que han salido nuestros pecados y puestos en la cruz, sino la justicia tuya imputada a nosotros. Y nos acordamos de la expresión de Romanos: al que no conoció pecado, por nosotros, y puede decir cada uno de nosotros, por mí, lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Te damos gracias porque esto lo has hecho tú, oh Dios, desde tu corazón como Padre, y la persona de tu Hijo en armonía y comunión, lleno de amor y de misericordia, para venir a hacerlo por nosotros. Y el Espíritu Santo que guió todo esto en la encarnación, aún en todo el ministerio, en la hora de la cruz y en la hora de la resurrección, en la hora en que nosotros comprendimos esto por la fe y tenemos la paz, la seguridad, la tranquilidad de tu rescate glorioso y eterno. Gracias. Oramos alabándote de corazón en el nombre de Jesucristo el Señor. Amén. Amén. El Señor les bendiga y tengan un hermoso día más allá de Pascua, de reconciliación y de justificación. Señor les bendiga.